Sí, Miss. A ver si siguen conectando. Ya, muy bien. Parece que ya todos se han ido conectando. A ver, vamos a iniciar recordando un poco lo que hemos hablado la clase pasada, chicos. A ver, ¿quién me puede manifestar de qué temas hemos hablado, de qué es lo que hemos conversado? A ver, ¿quiénes estuvieron atentos? Quizás quedó alguna duda para poder aclararles. Dorcas, Moisés, Rosaura, Ani, Noemí, Flores Milda. A ver, ¿qué me pueden manifestar? Estructura de sujeto, Miss. Ya hemos hablado sobre la estructura del sujeto. ¿Qué más? Mis buenas tardes. En la clase anterior hablamos de las sílabas. Nosotros hablamos también ¿De qué más hemos hablado? También hemos hablado del sujeto y del sustantivo. Ya. Ya, ¿qué más? ¿Qué más hemos hablado, chicos? La clase pasada, más que todo, ¿no? ¿De qué hemos conversado? Del modificador directo. Exacto. Hemos visto la estructura de quién? Del. Modificador directo y modificador indirecto. Exacto. Hemos hablado sobre la estructura del sujeto, ¿cierto? Hemos hablado que la estructura del sujeto va a estar Oposición compuesto específica también, Miss. por cuatro elementos, ¿cierto? Esos elementos son un núcleo, son las aposiciones y son los modificadores, tanto directos como indirectos, ¿cierto?
Cuando hablamos de modificadores directos, ¿a qué nos referimos, chicos? A ver, Dorcas, activen su audio nomás, chicos, no se preocupen. A ver, Dorcas, ¿levantaste la mano? Miss, escucho borroso. ¿Puedo salir e ingresar de nuevo? Sí, claro, sal y vuelve a ingresar. Ok, Miss. A ver, ¿quién cumplía la función de modificador directo dentro de la estructura del sujeto? A ver, Joseph, levantaste la mano. Activen su audio nomás, chicos, no hay problema. Es el sustantivo, maestra. Sí, esa es la palabra que está conectada directamente con el nexo. Ya, con el núcleo. Pero, ¿quién cumple la función de modificador directo? ¿Qué tipo de palabras? Yo como sé que dentro de mi oración hay una palabra que cumple la función de modificador directo. ¿Vos? Es el adjetivo, profesora. El adjetivo, exacto. Los adjetivos son aquellas palabras que van a cumplir la función de modificador directo. Y dentro de ello, el núcleo del sujeto cumple la función, los sustantivos y también los pronombres forman parte del núcleo del sujeto, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué llamamos modificador indirecto? ¿A qué llamamos modificador indirecto, chicos? Miss, a la combinación de adjetivos. Disculpa, no te logré escuchar. Nucleo, Miss. No, modificadores indirectos. Es que siempre tiene El adjetivo, Miss. Modificador directo es una Al adjetivo, Miss. caracteriza el núcleo del sujeto. No. El Maestra, adjetivo cumple la función de modificador directo. a los adjetivos que combinan. Exacto, a los que van a ir acompañados con un enlace, ¿ya? Mm, Ya a ellos se les denomina. Pueden ser adjetivos, pero deben de estar acompañados de enlaces, no van solos. Si van solos, van a ser modificadores directos, más no indirectos, ¿ya?
Y las aposiciones, ¿a qué llamamos aposiciones? O mejor dicho, la posición específica, ¿qué lo denominamos? Mis, son adjetivos sustantivados que se juntan con el sustantivo, si no me equivoco. Ujú, ya. Pero a ver, un ejemplo. Por ejemplo, A ver, ¿qué ejemplo, chicos? las palabras la, el, No, un ejemplo. En una oración en la que ustedes me digan, aquí está la posición. A ver, podría ser así más o menos. Mi padre renegón estuvo hoy día en casa. Ya, podría ser mi padre el renegón. Ahí cumple Ya. la función, ajá, de aposición, ¿ya? Sí, ahí es, ¿ya? Muy bien, chicos. Veo que sí me han captado lo que hemos trabajado. Ya, lo que hemos trabajado la semana pasada. A ver, vamos a iniciar, ¿sí? Con la clase del día de hoy. A ver, ¿qué pueden interpretar de la palabra analogías? ¿Qué quedará decir la palabra analogías o a qué se referirá? Chicos, maestra, ¿podría repetir lo que dijo que me escuchó borroso? les decía, ¿qué querrá decir la palabra analogías o qué interpretan ustedes de esa palabra? No que me busquen del internet, ¿eh? Lo que yo quiero es que ustedes me manifiesten qué es lo que entienden ustedes con sus propias palabras.
Nadie, chicos. ¿Qué interpretan de la palabra analogías? ¿Qué creen que sea? Podría ser cosas similares o Es una parecidas. comparación de palabras, mía. Ya, podemos decir que es una comparación de palabras, relación, algo parecido, ¿cierto? Muy bien. Entonces, muy bien, entonces vamos a iniciar. Cuando nosotros vamos a hablar de la palabra analogía, ¿sí? Vamos a irnos al recuento de qué palabras provienen, ¿no? Vamos a darle la definición que proviene de dos voces griegas, a las cuales les vamos a separar en ana y logos, el cual viene ana de conforme y logos de razón. Entonces, juntándolo, vamos a tener la razón conforme, ¿no? Una razón basada o una relación basada en la razón. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos pregunte qué es una analogía, es una relación de semejanza, ¿ya? O afinidad que existe entre dos pares de palabra que yo vaya a tener, que yo vaya a tener. Por ejemplo, tengo volante, autobús, timón, barco. Pero en este tipo de formato de ejercicios, lo que yo tengo que tener en cuenta es la relación, ¿ya? Es la relación. Debo de tener en cuenta la, la relación, ¿ya? Que yo vaya a encontrar dentro de estos ejercicios. ¿Qué relación de semejanza existe? Por ejemplo, volante, autobús. El volante es parte del autobús. No podría ir timón autobús porque el timón no es parte del autobús, sino es parte del barco. Es parte del barco, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de analogías, vamos a hablar de la relación de semejanza o afinidad que existe entre dos pares de palabras. Nuestro formato, nuestra forma de trabajo de las analogías siempre va a ser en un par de palabras, ¿ya? No van a aparecer solas o si no van a aparecer en secuencias en las que me va a pedir buscar la relación que le falta. ¿Hasta ahí alguna consulta? No, profesora. Ya. No, Ahora, me continúe. hay diferentes tipos de analogía que yo debo de tener en cuenta. Hay analogías simétricas como también hay analogías asimétricas. Cuando yo hablo de analogías simétricas, son analogías que yo con facilidad las voy a encontrar o las voy a interpretar, o mejor dicho, son las más comunes. Y las analogías asimétricas tienen un poco de complejidad todavía, ¿sí? Cuando hablo de analogías simétricas, voy a tener analogías de sinonimia, de complementariedad o cogenéricas. Las tres se relacionan en algo. ¿Qué quiere decir? Si me dice o si yo voy a identificar que dentro de una palabra encuentro analogías de sinonimia, es que mi par de palabras van a ser sinónimos. Ya van a ser sinónimos. Son palabras que van a ser sinónimos. Por ejemplo, sereno, calma. Ambos son palabras que son sinónimas.
¿sí? Ahora, si yo tengo analogías de complementariedad, me quiere decir que las palabras que yo voy a encontrar ahí van a complementarse una con otra. Por ejemplo, el hambre se complementa con comer. La sed, por ejemplo, ¿con qué se complementaría? Con agua. Con agua. Entonces, ahí, lo que yo tengo que saber es tener que saber interpretar el tipo de relación que existe. Ese es el trabajo que yo tengo que hacer con, con este tipo de ejercicios. Luego tengo las analogías cogenéricas. Las analogías cogenéricas se va a relacionar mucho con lo que es aquellas palabras que vayan a pertenecer a un mismo concepto, una misma clase, una misma categoría o mismo formato, estructura de texto. Ya acá, por ejemplo, puede aparecer sinónimos, antónimos a ello. ¿Sí? Y luego tengo las analogías asimétricas. Las analogías asimétricas tenemos una gran variedad, como son la de causa-efecto, de ubicación, la inclusiva, de intensidad, de oposición antonimia, de función, de secuencialidad, reciprocidad y por el producto. ¿Sí? De causa-efecto, por ejemplo, el fuego, ¿qué provoca? Provoca un incendio. Entonces ahí tengo una relación de causa-efecto. De ubicación puede ser, por ejemplo, el de relacionar un lugar con otro, ¿no? Por ejemplo, Chavín de Huántar, Ancash. Ese sería mi relación de ubicación también. ¿Sí? Ahora, relación de intensidad es, por ejemplo, cuando yo voy a manifestar, por ejemplo, frío, helado o helada. Frío y helada puede ser, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, hay de intensidad, porque el frío no es igual que la helada, ¿cierto? De oposición y de antonimia voy a hacer cuando palabras que sean antónimas, ¿no? Día, noche, por ejemplo. De función, por ejemplo, puede ser lavadora, lava, ¿cierto? Escoba, barre, por ejemplo, ¿sí? Voy a denotarle una función a un objeto. De secuencialidad es lo más práctico y lo más fácil que yo puedo interpretar cuando hay una secuencia de algo, ¿sí? Una secuencia de un par de analogía, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de meses, de años, de épocas, de diferentes formatos. Por ejemplo, puedo decir junio, julio, ¿cierto? Entonces ahí hay una secuencialidad. Por el producto y de causa-efecto. Son todos aquellos tipos de analogía. Lo que yo tengo que hacer es siempre identificar el tipo de relación. Por eso, cada vez que alguno de ustedes me pregunta, siempre yo les recalco, ¿no? Y les digo, yo les digo, les manifiesto y les digo, ¿han leído la teoría? ¿Por qué? ¿Por qué les pregunto si me han leído la teoría o no? Porque dentro de la teoría están estos tipos de analogía o quizás muchos más, ¿sí? Que ustedes pueden visualizar en el hecho de que ustedes tienen que conocer la definición exacta y a qué se refiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no me conocen al momento de yo explicarles, por ejemplo, no tal ejercicio tiene la relación de inclusiva o quizás yo te diga relación de causa-efecto, entonces tú
vas a estar perdido en esa parte. Por eso siempre es bueno leer primero la teoría para poder intentar desarrollar los ejercicios. Ya, yo sé que el tema de analogías es un poco tedioso. ¿Por qué? Porque la respuesta, muchas veces nosotros nos equivocamos y queremos encontrar la respuesta de manera rápida, sin ver o verificar el tipo de relación que hay. Entonces, creemos que yo tengo que buscar palabras que tengan que ver algo con las palabras en negrito, en mayúscula, que normalmente me aparece. Y muchas veces no tiene nada que ver con ello. ¿Ya? Ahora. A ver, y cuando nosotros vamos a hablar, esta es la estructura que normalmente nosotros nos van a presentar, o mejor dicho, vamos a visualizar, ¿sí? Este es el formato que yo voy a tener, el formato de ejercicios que yo voy a desarrollar es este tipo. Voy a tener un par base, las alternativas y un par análogo, ¿sí? En el que va a girar en torno al par base mi respuesta. No quiere decir que tiene que ser de la misma categoría o del mismo tema, ¿ya? Sino que tiene que tener la misma relación. No puede estar al revés, debe de tener el mismo formato, ¿ya? Por ejemplo, tengo par base de secuencialidad, hora, día, año, mes, no tiene nada que ver, ¿cierto? Ahora, tendría que ser al revés para que pueda ser el par análogo. Tiempo, minuto, tampoco tendría que ser al revés, mes, año, siglo, centuria, edad, época. Entonces, la única alternativa que cumple es la alternativa C. Como se dan cuenta, cumple con la misma relación y el mismo formato, ¿sí? Pues esa es la manera correcta de poder desarrollar ese tipo de ejercicios. Y acá tenemos una gran variedad de relaciones con sus respectivos ejemplos, ¿no? Que yo debo de tener en cuenta. Por ejemplo, relación de sinónimos, tengo foráneo, extranjero, respeto, consideración. Antónimos, tengo aspereza, suavidad. ¿Qué quiere decir ello? Que dentro de mis alternativas yo también tengo que buscar una relación de antonimia. ¿Sí? Agente, característica. Agente hace referencia, mejor dicho, al sustantivo, se podría decir así, al objeto, a lo material, ¿sí? Por ejemplo, leche y su característica, ¿no? Característica de la leche que es blanca. Agua incolora, ¿sí? Género, especie. En género, especie, por ejemplo, tengo ave, ¿qué especie pertenece? Canario, pez, pejerrey, y continente, contenido, ¿no? Continente también hace referencia a lo que es el objeto. ¿Cuál es el continente? El cofre. ¿Qué es lo que contiene? El tesoro. La alcancía, ¿qué es lo que contiene? Contiene monedas. Objeto, lugar, es también la ubicación, ¿no? Lavadora, donde se ubica en la lavandería, y teléfono, donde se ubica en las oficinas. Entonces, ese es el formato o la característica que va a tener cuando yo busque un tipo de relación, ¿sí? Es un poco tedioso, sí, pero si yo identifico rápidamente el tipo de relación que hay dentro de mis ejercicios, yo voy a poder desarrollar rápidamente mis trabajos, o mejor dicho, mis preguntas, ¿ya? Y lo mejor de ello es que voy a poder encontrar la respuesta correcta. Si no, voy a tener muchos errores, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? Maestra, ¿podría repetir un poquitito de nuevo porque se escucha mi audio borroso? Ya. Esta última parte, ¿verdad? Sí, Miss, esa última parte. Ahí. Sí,
lo que mencionaba era que nosotros tenemos acá también las relaciones que les he mostrado, ¿no? Pero este tipo de relaciones los tenemos con ejemplos. Lo que les decía, por ejemplo, acá aparece un nuevo tipo de relación que es agente característica, género especie, continente contenido, objeto lugar, ¿sí? Los dos primeros que hemos visto son sinónimos y antónimos, que son muy fáciles de interpretar, ¿no? Y visualizar. Agente característica, el agente hace referente al objeto, al sustantivo, ¿sí? Por ejemplo, leche y una característica de esta leche, ¿no? Que es blanca. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Crema, suavidad. También puede ser ese tipo de relación en agente característica, ¿no? Y agua incolora, por ejemplo. Y en género, especie, que es lo más práctico y lo que yo quizás puedo interpretar con facilidad, tenemos, ¿no? Género, ave, ¿y cuál es su especie? Un canario, por ejemplo. Pez, pejerrey. Y en continente contenido, el continente a veces quizás lo hace en referencia y digan, ¿no? Ah, continente, quizás se refiere al continente de un país. No, el continente hace referencia al objeto. Por ejemplo, tengo el objeto que es el cofre que contiene tesoro. La alcancía que contiene monedas. Y así, ¿ya? Y objeto, lugar, que es lo más fácil también, el objeto, por ejemplo, una lavadora donde se ubica en la lavandería, un televisor donde se ubica en la sala, por ejemplo, ¿cierto? El teléfono donde se ubica en la oficina, el microondas donde se ubica en la cocina. Entonces, eso es el tipo de relación de objeto y lugar, ¿sí? Ahora sí quedó claro. Sí, quedó claro. Ya, muy bien. Entonces, esos son los tipos de relaciones que nosotros vamos a tener en los diferentes ejercicios, pero como les vuelvo a repetir, la idea es que ustedes identifiquen primero cuál es la relación que hay. Una vez que ustedes tengan ahí el tipo de relación, van a poder identificar la respuesta correcta y no van a tener demasiados errores. ¿Sí? Esa es la particularidad. Muy bien, entonces acá tenemos unos cuantos ejercicios para poder desarrollarlos y tengan en cuenta, ¿sí? Poder desarrollarlos y poner en práctica lo que acabamos de ver. Les voy a dar unos minutos para que ustedes lo desarrollen y luego lo desarrollamos con mi persona. ¿Les parece? Está bien, profe. Ya, a ver, a desarrollar. Yo les voy a llamar, ¿sí? There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, just bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love of us, they keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had. Baby, I have no story to be told. I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Making home down there is mine, sure won't be shared. The scars of your
Of us that keep thinking that we almost had it all. The scars of your love yes, I can't help feeling we could have had you have my heart. You played it with cheating. Throw your soul through every open door. Catch you seems to find what you look for. Turn my soul into treasure gold. So pay me back in kind and reap just what you sow. Miss, Could have had it all. no está la profesora. Nos ha dejado. Compañeros, es para resolverlo todo. No, no entendí casi, mi señal se va. A ver, Miss, ¿es para resolverlo todo o unas cuantas nomás? Porque no, mi señal no se va, tienen no que casi no desarrollar entendí. todas. Y yo voy a llamar aleatoriamente y puede ser que Ah, a ti ok. te toque, por ejemplo, la pregunta 8 y me tienes que responder. Ya, Miss.
Muy bien, creo que es suficiente tiempo. A ver, empezamos con Juan Carlos Peña. Juan Carlos. Sí, maestra. A ver, tenemos el primer ejercicio. Tenemos oro metal, que es mi par base, coco palmera, uva viñedo, tomate vegetal, caballo caballada, piedra picapedrero, que son mis alternativas. A ver, ¿a qué respuesta tú has llegado? Uva viñedo. Uva viñedo. A ver, ¿qué tipo de relación hay? Para que puedas llegar a esa respuesta, ¿qué tipo de relación has encontrado? Que el oro es un metal, pues, ¿no? Ya, es una característica, ¿cierto? Ujú, sí. Entonces, uva es un viñedo. Ya me di cuenta, maestra, me equivoqué. Creo que es tomate, ¿no? Tomate vegetal. Estaba bastante Vegetal. claro ahí. Sí, Tomate vegetal. Mi tal. alternativa sería la alternativa C. ¿Ya? Esa sería mi respuesta correcta. Muy bien. Noemí Espinosa. Noemí Espinosa. Sí, Miss, la escucho. A ver, Noemí, la 2. Tengo trompa elefante, que es mi par base. ¿Cuál sería mi alternativa? Miss, no la entendí bien. ¿Qué pregunta fue? La pregunta número 2. Ya, pero ¿de todo o qué letra? ¿De A, del B o de la C A o ver, del a S? ver, a ver, a ver. Estamos en el tema de analogía, ¿cierto? ¿Estuviste Ah, atenta, ya. Noemí? Sí, Ya, a ver, en la pregunta número 2, ¿cuál es tu alternativa? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, parece que Noemí no estuvo atenta. Moisés Cóndor Díaz. Hola, Miss. La segunda es una, es género. Miss, ¿es la B? La B, pico pájaro. Sí. Trompa elefante. La trompa es parte del elefante, ¿cierto? Sí. A ver, apagamos el audio. Trompa es parte del elefante, ¿cierto, Moisés? Y la alternativa más correcta sería pico pájaro. La alternativa B, ¿ya? Ahora, Dorcas. Sí, Miss. Dorcas, a ver, la 3. ¿Qué tipo de relación encontramos? La A, Miss.
A ver. Lima, Ecuador. Digo, Lima, Perú. ¿Qué tipo de relación hay ahí? De ubicación, ¿cierto? Sí, Miss. De ubicación. Quito, Ecuador. Pero ahí tenemos capital y país, ¿cierto? ¿Y cuál sería el único que quedaría como alternativa? La única que quedaría sería París, Francia, ¿cierto? Francia. Exacto. A ver, muy bien, Dorcas. Flores Milda. Sí, Miss. A ver, Flor, la pregunta número 4. La C, Miss. A ver, la C me dices, ¿no? Calor, fuego. ¿Qué tipo de relación hay ahí? Otoño, sequedad. Otoño, sequedad. ¿El calor provoca fuego? Porque si fuese otoño, sequedad sería de causa-efecto. Pero ahí hay de intensidad. ¿Cuál sería? La D, Miss. ¿Cuál? La D. Destrucción, desolación. Ahí hay una respuesta práctica, que es frío, frío, hielo. La única que hay de intensidad. ¿Ya? Me parece que no estuvieron atentos, ¿ah? Rosaura Guerrero. Sí, A ver, la pregunta número 5. Chef, profesor, ¿cuál sería la alternativa? médico, clínica, Miss, la C. Médico, clínica Ujú. o juez, abogado. Perdón, Miss, juez, abogado sería. Ya. Siguiente pregunta, la 6. A ver. ¿Quién falta? Vanessa Gamarra. Vanessa Gamarra. Sí, Miss. Miss, no lo puedo ver bien las letras. A ver, en la 6 nos sale Margarita Gardenia. ¿Qué son? Son flores. Son flores, ¿cierto? Entonces son de un mismo formato. Entonces, acá que son de misma categoría. Halcón, águila, león, gato, rosa, tulipán, caballo, yegua, elefante, maní. ¿Cuál sería? Caballos de agua. ¿Caballo, yegua o rosa, tulipán? Disculpe, rosa tulipán. La Rosa C. tulipán. Exacto. Acá, por ejemplo, tenemos un formato de ejercicio que tiene que ver con quién, con el par base.
Los otros ejercicios que hemos desarrollado no tienen nada que ver con el par base, pero esta sí, ¿cierto? Ahora, la 7, por ejemplo, es otro formato de ejercicio de analogía, como les decía. Normalmente siempre nos aparece entre 2, pero acá hay 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que completar? Completar la secuencia, ¿ya? Completar la secuencia. Por ejemplo, Maluma, Hawái, Yatra. Entonces, acá que está, Maluma, ¿qué cosa hace? Canta la canción Hawái. Yatra, ¿qué cantará? Despacito, Sutra, acelerado, Memo, Baliche. Balicha, profe. Yatra, Sebastián Yatra canta Balicha. Sutra. Sutra, ¿verdad? Es la única. Sutra. Y acá, por ejemplo, en la última también tenemos otro formato de ejercicio, ¿sí? En la que nosotros tenemos que buscar la relación de, por ejemplo, naranja que contiene y vitamina K quien lo contiene, ¿cierto? Dentro de mis alternativas. ¿Cuál será? Fruta completo. No, La C. no. La D, Miss. La A. La D. Fruta completo, profe. La D sería. Maestra. ¿Por qué? Porque la La naranja D, Miss. contiene vitamina C y, Miss, dígame, profesora, ha tocado a todos menos a mí. disculpe, no te escuché. Le ha tocado a todos responder una pregunta menos a mí, a que yo. Ah, ya, sí, no te preocupes, todavía no termino. A ver, les estaba diciendo que dentro de los ejercicios vamos a tener diferentes formatos en los que no siempre van a cumplir con la misma temática, ¿no? Pero sí va a ser la misma relación. Como por ejemplo les decía acá, ¿no? Naranja va a ser con vitamina C y vitamina K con el kiwi. Entonces, ¿cuál es la relación? Naranja con vitamina y vitamina K con kiwi. Esa es la relación. A ver, Joseph, ¿me escuchas? Sí, maestra, que lo sé. Ya, a ver, en acá tenemos quirófano, cirugía. ¿Qué relación tendremos? A ver, lo que estamos haciendo es los que están de gobierno presencial. Quirófano, cirugía. En el quirófano, ¿qué sucede o qué se realiza? Cirugías. ¿Cierto? Sí, sí, sí. ¿Cuál Sería sería la la B. alternativa? ¿La B? En el fútbol, La B. ¿sucede ello? La B, la B. La B, Miss. ¿La B? Es la D, profesora. ¿La D o la E? La B. La E, La E, la E. la E, Miss. La E La sería E, Miss. La E, maestra, la E. la E. ¿Ya? La E sería. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros debemos de desarrollar estos tipos de ejercicios. Es un poco tedioso, sí, pero es bastante práctico. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, Miss. ¿Ninguna? Ninguna, Miss. Muy bien, entonces ha sido un gusto trabajar con ustedes el día de hoy. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho.